Los alicates cortaron el silencio de la noche con un ruido ensordecedor. El grueso cable telefónico que conectaba la aislada cabaña de Montana cayó sin vida al suelo del bosque. Segundos después, se accionó el interruptor principal del poste eléctrico y la única luz que brillaba en la ventana del segundo piso, parpadeando solitaria en medio de la interminable naturaleza salvaje, se apagó al instante. Marcus Razor Kellerman asintió con sombría satisfacción. La información era tan clara como la nieve de la montaña. Una gran casa perteneciente a unos renombrados biólogos fallecidos en un accidente aéreo el año anterior. El anciano abuelo se había marchado a Denver para recibir tratamiento médico hacía una semana. En el interior, según su informante, les esperaba una caja fuerte que contenía el dinero del seguro y las reliquias familiares. Un trabajo perfecto, silencioso, rápido y rentable. Pero Marcus y sus socios no tenían ni idea de que dos pares de ojos ya los observaban desde la oscuridad. Ojos que ardían como oro fundido, pertenecientes a algo que no ladraba, no gruñía, no advertía, algo que simplemente esperaba con paciencia depredadora el momento adecuado para defender lo que más amaba. ¿En qué se habían metido? ¿Sobreviviría alguno de ellos a la noche? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Hace 2 años, el mundo de Emma Hartwell se había hecho añicos en el transcurso de una sola transmisión de radio. Pequeña aeronave caída en la cordillera Bitterroot. No hay supervivientes. El Dr. James y la doctora Sarah Hartwell, los biólogos de vida silvestre más respetados de Montana, regresaban de una expedición de investigación cuando su Cessna se encontró con una tormenta inesperada. A los 15 años, Emma no solo había perdido a sus padres, sino todo su universo. Su abuelo Samuel, un ranchero curtido con ojos bondadosos y manos artríticas, se había mudado a la remota cabaña de la familia para cuidar de ella. Durante 18 meses, habían construido juntos una vida tranquila. Emma seguía sus estudios en línea mientras soñaba con estudiar veterinaria. Samuel compartía historias de los viejos tiempos mientras tomaban café por las tardes. Pero 6 meses atrás, su corazón debilitado lo había obligado a someterse a un tratamiento prolongado en Denver, dejando a Emma verdaderamente sola por primera vez en su vida. Casi sola. 3 años antes, cuando Emma tenía 14 años, había descubierto un pequeño cachorro herido que gemía en una trampa de acero cerca de Glacier Creek. La mayoría de la gente habría llamado a control de animales. Emma, criada por biólogos que veían lo sagrado en cada criatura viviente, en cambio había acunado al animal herido y lo había llevado a casa. Sus padres estaban preocupados. Las pruebas genéticas revelaron que el cachorro era 85% lobo gris y 15% pastor alemán. Pero la determinación de Emma y la naturaleza gentil del cachorro los habían convencido. Ella lo había llamado Shadow. Ahora ya adulto, Shadow medía casi 1 metro a la altura de los hombros. Su espeso pelaje negro brillaba como el agua a medianoche y sus ojos azul hielo reflejaban una inteligencia que a veces parecía casi humana. Nunca había mostrado agresividad hacia Emma ni su familia. Pero los habitantes de Cedar Falls no dejaban de murmurar sobre el peligroso animal que vivía en el bosque. En 3 ocasiones, el sheriff Davidson había recorrido la sinuosa carretera de montaña para advertir a Emma de las quejas. Los excursionistas denunciaban que un lobo enorme los acechaba. Las gallinas de la señora Patterson habían sido asesinadas, aunque Emma había pagado inmediatamente una indemnización y había construido una valla más resistente. Una queja más, Emma, le había dicho Davidson la semana pasada, con el rostro curtido y sombrío. Solo una más y no podré ayudarte. Los agentes estatales de vida silvestre vendrían con pistolas tranquilizantes y eso no sería una misión de rescate. Emma lo entendía. En un mundo en el que los animales salvajes se consideraban mercancías o amenazas, no había lugar para una criatura como Shadow, demasiado salvaje para la civilización, demasiado unida a los humanos para la naturaleza. Existía en un espacio liminal que ponía nerviosos a los burócratas y temerosos a los vecinos. Pero para Emma, Shadow no era un problema que había que resolver. Era su familia, la única familia que le quedaba. Esa noche,
mientras el viento otoñal sacudía las tablas desgastadas de la cabaña y hacía que las ramas de los pinos arañaran las ventanas, Emma se sentó en su escritorio para terminar una tarea de biología en línea. Shadow yacía acurrucado en su alfombra favorita junto a la cama de ella, levantando de vez en cuando su gran cabeza para mirarla con esos penetrantes ojos azules que parecían contener toda la lealtad y el amor del mundo. Ninguno de los dos sabía que tres hombres desesperados se acercaban en la oscuridad, llevando herramientas y armas, y con la absoluta certeza de que en la cabaña solo había una adolescente indefensa. No tenían ni idea de lo que estaban a punto de desatar. Emma oyó el crujir de la madera en la planta baja y se quedó paralizada, con el lápiz suspendido sobre su tarea de cálculo. El sonido era extraño, no era el crujido familiar de la madera vieja, sino el crujido deliberado de algo que se forzaba. Sus oídos, entrenados por años de vida y aislamiento en la naturaleza, catalogaron inmediatamente el ruido. Marco de ventana, probablemente la cocina, definitivamente intencional. No entró en pánico. Haber crecido como hija de investigadores de la vida silvestre le había enseñado que el pánico mataba a más personas que cualquier depredador. En cambio, cerró silenciosamente su libro de texto y se deslizó de su silla, con los pies descalzos silenciosos sobre el desgastado suelo de madera. Shadow levantó la cabeza inmediatamente, con las orejas erguidas y muy atento. Las voces se filtraban a través del suelo, masculinas, susurrantes, seguras. Al menos dos hombres, tal vez tres. La mente de Emma barajó rápidamente las posibilidades. Los excursionistas perdidos no rompían ventanas. Los guardabosques se anunciaban. Se trataba de intrusos y, dada la lejanía del lugar y la hora tardía, sus intenciones no podían ser buenas. El primer instinto de Emma fue pedir ayuda, pero el teléfono fijo llevaba 20 minutos sin funcionar. Se había dado cuenta cuando intentó llamar a su abuelo para su control nocturno. Su teléfono móvil no tenía cobertura, como era habitual en lo profundo de las montañas. Estaba realmente sola, a 24 kilómetros del vecino más cercano, con extraños moviéndose por su casa. Shadow se levantó silenciosamente de su alfombra, con todos los músculos tensos y alerta. Sus fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el aire, y un gruñido grave comenzó a brotar de lo profundo de su pecho. No era el gruñido juguetón de sus juegos de lucha, sino algo primitivo y peligroso. Emma le puso la mano en el cuello y sintió la tensión que vibraba en su poderoso cuerpo. «Calla», le susurró, aunque sabía que la orden era innecesaria. La inteligencia de Shadow le permitía leer las situaciones con una precisión asombrosa. Entendía el sigilo tan instintivamente como respirar. Se oyeron pasos en la casa, acompañados por el hondo haz de luz de las linternas que atravesaba la oscuridad. Emma se arrastró hasta la puerta de su dormitorio y la entreabrió, esforzándose por escuchar sus palabras. Exactamente como él dijo. Un lugar grande, aislado. El anciano está en el hospital. Las chicas están solas. La voz era grave, madura, con el peso de la experiencia. ¿Dónde está la caja fuerte, Marcus? Una voz más joven, impaciente y áspera. La encontraremos. Estos investigadores siempre tienen dinero escondido en algún lugar. Pagos de seguros, subvenciones. Mantén la calma y hazlo bien. A Emma se le heló la sangre. Sabían de ella, sabían que su abuelo había fallecido, sabían que sus padres habían sido investigadores. No se trataba de un allanamiento aleatorio. Alguien les había dado información, había planeado esta invasión de su santuario. Los pasos se desplazaban ahora por la sala de estar. Los haces de luz de las linternas bailaban por las paredes cubiertas con las fotografías de las investigaciones de sus padres. Imágenes de osos pardos, pumas y lobos. Lobos. El corazón de Emma latía con fuerza al darse cuenta de lo que pasaría si esos hombres descubrían a Shadow. Lo verían como una amenaza que había que eliminar o como un valioso premio que había que capturar y vender. Ninguna de las dos opciones era aceptable. Shadow se apretó contra su pierna, con el cuerpo vibrando de energía controlada y los ojos azul hielo fijos en la puerta del dormitorio con intensidad láser, y Emma casi podía sentir su disposición a entrar en acción. Pero la acción significaría violencia, y la violencia significaría autoridades, investigaciones,
Preguntas sobre por qué una adolescente vivía sola con lo que el Estado sin duda clasificaría como un animal salvaje peligroso. Los pasos llegaron al final de la escalera. Vamos a mirar arriba. Si hay una caja fuerte, estará en un dormitorio o en un despacho. La voz de Marcus se oía ahora con claridad. Emma tenía quizás 30 segundos antes de que la descubrieran. Su mente barajó rápidamente las opciones, cada una peor que la anterior. Esconderse en el armario. Registrarían todas las habitaciones. Intentar escapar por la ventana. La caída desde el segundo piso probablemente le rompería una pierna, y de todos modos no abandonaría a Shadow. Luchar. Tenía 17 años y se enfrentaba a varios hombres adultos. Pero cuando el primer paso crujió en el último escalón, Emma se dio cuenta de que tenía una ventaja que estos intrusos no podían prever. Esperaban encontrar a una adolescente indefensa y asustada. No tenían ni idea de que vivía con un depredador de 55 kilos que moriría antes de permitir que alguien le hiciera daño. Shadow se acercó a la puerta, bloqueando la entrada con su enorme cuerpo. Levantó el pelo, creando una silueta dramática que denotaba un poder apenas contenido. A la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas, parecía menos una mascota y más lo que realmente era. Una criatura descendiente de los lobos que habían dominado estas montañas durante milenios. Emma respiró temblorosamente y tomó una decisión. Bajaría las escaleras y se enfrentaría a esos hombres. Intentaría convencerlos de que se marcharan pacíficamente. Protegería el secreto de Shadow todo el tiempo que pudiera. Pero si la amenazaban, si la obligaban a actuar, descubriría hasta dónde llegaba realmente su vínculo con Shadow. Los pasos continuaron subiendo hacia su habitación, acompañados de susurros ásperos y del clic metálico de lo que parecía inquietantemente el sonido de armas que se preparaban. La puerta del dormitorio se abrió de golpe sin ceremonias, revelando a dos hombres recortados contra la oscuridad del pasillo. El primero era alto y delgado, tal vez de unos 40 años, con cabello canoso y los movimientos controlados de alguien acostumbrado a la violencia. El segundo era más joven, más fornido, con una energía nerviosa que irradiaba de sus hombros encorvados. Ambos llevaban linternas que inmediatamente barrieron la habitación de Emma, y ambos se quedaron paralizados cuando sus haces iluminaron algo que no esperaban. Shadow permanecía completamente inmóvil junto a la cama de Emma, su enorme cuerpo reflejando la luz como un monumento oscuro. Durante un instante, nadie se movió. Las linternas de los hombres temblaron ligeramente al contemplar a la criatura que tenían ante ellos. Demasiado grande para ser un perro, demasiado sereno para ser salvaje, demasiado presente para ser ignorado. Dios mío, susurró el hombre más joven, moviendo inmediatamente la mano hacia algo que llevaba en la cintura. Marcus, es un maldito lobo. Marcus, el mayor, extendió el brazo para detener el movimiento de su compañero. No apartó los ojos de Shadow, estudiando al animal con la atención cuidadosa de alguien que entiende a los depredadores. Tranquilo, Jake. Nadie se mueve hasta que averigüemos con qué estamos lidiando aquí. Emma se colocó bajo la luz, con la barbilla levantada a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Había aprendido de sus padres que la confianza, incluso cuando era fingida, podía determinar la supervivencia en situaciones peligrosas. «Estás en mi casa», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. «Tienes que irte ahora mismo». La risa de Jake no tenía nada de gracioso. «Oh, lo haremos, cariño, justo después de que nos enseñes dónde guardaban mamá y papá su dinero. Pero primero, vas a ponerle una correa a ese monstruo». «No es un monstruo», interrumpió Emma, acercándose un poco más a Shadow. Las orejas del perro lobo se movieron al oír su voz, pero permaneció inmóvil, con todos los músculos tensos y llenos de energía potencial. «Y no necesita correa. Se queda conmigo porque así lo decide». Marcus observó la escena, a la adolescente y al enorme animal que la obedecía sin órdenes visibles, y su expresión pasó de la sorpresa al cálculo. «Tenéis una dinámica interesante», dijo lentamente. «Muy interesante. Jake, guarda el arma. Creo que nuestro joven amigo va a ser muy cooperativo». «Ni lo sueñes», replicó Emma.
Pero incluso mientras lo decía, comprendió la terrible lógica de su posición. Ellos tenían su seguridad como rehén. Ella controlaba el comportamiento de Shadow. Era un equilibrio de destrucción mutua que podía derivar en violencia en cualquier momento. Shadow parecía sentir cómo aumentaba la tensión. Un gruñido sordo comenzó a brotar de lo profundo de su pecho. No era exactamente un gruñido, sino un sonido que denotaba un poder apenas contenido. Sus ojos azul hielo se fijaron en Marcus con una intensidad que hizo que el hombre mayor diera un paso atrás involuntariamente. Así es como va a funcionar, dijo Marcus, recuperando la compostura. Nos vas a llevar por esta casa habitación por habitación hasta que encontremos lo que hemos venido a buscar. Tu compañero se mantendrá tranquilo y en silencio porque, si no lo hace, si nos grita siquiera, Jake le meterá 3 balas antes de que puedas pestañear. La amenaza golpeó a Emma como un golpe físico. Sabía que Jake hablaba en serio. Podía ver la agresividad alimentada por el miedo en sus ojos, la forma en que su mano se cernía cerca de su arma. Pero también sabía algo que estos hombres no podían entender. Shadow no solo la protegía a ella lo protegía a él. No hay ninguna caja fuerte, mintió con naturalidad. Mis padres eran investigadores, no empresarios. No tenemos el dinero que buscáis. La cara de Jake se sonrojó de ira. Nuestra información dice lo contrario. Grandes indemnizaciones de seguros, becas de investigación, dinero familiar. No juegues con nosotros, niña. La mente de Emma se aceleró. Alguien había proporcionado a estos hombres información detallada sobre su familia, su situación, incluso la ausencia de su abuelo. No era algo aleatorio. Estaba planeado, era específico, personal. Pero ¿quién querría hacerle tanto daño como para enviar a delincuentes armados a su casa? Está bien, dijo, fingiendo cooperar a regañadientes. Les mostraré la casa, pero Shadow viene conmigo. Si intento dejarlo atrás, romperá esa puerta en unos 3 segundos. Marcus asintió lentamente. Me parece justo, pero entiendan que un solo movimiento en falso de cualquiera de ustedes, y esto terminará mal para ambos. Comenzaron un tenso recorrido por la casa. Emma iba delante, hiperconsciente de cada crujido del suelo y cada sombra que se movía. Detrás de ella caminaba Marcus, cuya linterna creaba un foco de luz intensa que hacía que todo lo que había más allá pareciera más oscuro y amenazador. Jake cerraba la marcha, con su respiración nerviosa audible en el silencio, y junto a Emma, igualando su ritmo con una sombra fluida y elegante. Se movía como la oscuridad líquida, con su atención constantemente dividida entre los hombres que tenían detrás y las posibles rutas de escape que tenían por delante. Emma podía sentir la energía acumulada en él, la paciencia del depredador que podía explotar en acción en milisegundos. Primero registraron la sala de estar. Marcus ordenó a Jake que revisara detrás de los marcos de fotos y dentro de los armarios, mientras Emma se quedaba en el centro de la habitación, con la sombra pegada a su pierna. El espacio familiar se sentía violado por su presencia. Los materiales de investigación y las fotografías familiares que sus padres habían dispuesto cuidadosamente, de repente parecían vulnerables y preciosos bajo el manejo brusco de los extraños. Aquí no hay nada, murmuró Jake, dando una patada con fuerza innecesaria a una pila de revistas sobre la vida salvaje. Sigue buscando, ordenó Marcus, pero Emma pudo ver cómo la duda se apoderaba de su expresión. La casa, aunque cómoda, no mostraba signos de la riqueza que su informante había prometido. Todo estaba bien hecho, pero era práctico. El hogar de personas que valoraban el conocimiento por encima del lujo. Pasaron al dormitorio de sus padres y luego al estudio de su abuelo. Emma los observó rebuscar entre décadas de investigaciones, cartas personales y recuerdos familiares con creciente enfado. No eran solo ladrones, estaban profanando el legado de su familia, tratando el trabajo de toda una vida de sus padres como posibles escondites de un tesoro imaginario. Durante todo ese tiempo, Shadow se mantuvo perfectamente controlado. Pero Emma podía sentir cómo aumentaba su tensión. Su lealtad hacia ella era absoluta, pero sus instintos le gritaban advertencias sobre la amenaza que representaban esos hombres.
Sabía que ese equilibrio no podría mantenerse mucho más tiempo. Finalmente, la frustración de Jake estalló. ¿Dónde está?, gruñó, agarrando a Emma por el brazo. Deja de hacernos perder el tiempo y muéstranos el verdadero escondite. En el momento en que sus dedos la tocaron, todo cambió. El gruñido de Shadow se convirtió en un rugido que llenó la habitación como un trueno, y Jake se encontró mirando a unos ojos que le prometían la muerte si se movía un centímetro más. La mano de Jake se apartó del brazo de Emma como si hubiera tocado acero fundido. Shadow se había movido tan rápido que ninguno de ellos lo había visto. En un momento estaba de pie tranquilamente junto a Emma y al siguiente se había colocado entre ella y Jake, con su enorme cuerpo irradiando intenciones letales. La transformación fue completa y aterradora, de animal de compañía a depredador alfa en lo que duró un latido. Tranquilo, dijo Marcus, controlando cuidadosamente su voz. Tranquilos todos, mantengan la calma. Pero Jake ya había perdido la calma. El gruñido que salió de la garganta de Shadow despertó algo primitivo en el cerebro del joven. Un recuerdo ancestral de cuando los humanos eran presas y criaturas como esta dominaban la oscuridad. Su mano se movió instintivamente hacia su arma. No, dijo Emma con brusquedad. No a Jake, sino a Shadow. Las orejas del perro lobo se movieron al oír su voz, aunque sus ojos nunca dejaron de mirar a la amenaza. No vale la pena. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Marcus miró a Emma con un nuevo respeto, reconociendo el acero que se escondía bajo su apariencia adolescente. No era una víctima indefensa. Era alguien que había aprendido a vivir según las reglas de la naturaleza, donde la fuerza y la inteligencia importaban más que la edad o el tamaño. ¿Sabes qué?, dijo Marcus finalmente. Probemos con un enfoque diferente. Emma, ese es tu nombre, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas sobre esta casa, sobre el trabajo de tus padres? Quizás nos ayudes a entender lo que realmente estamos buscando. Emma lo miró fijamente a los ojos. Podía ver el cálculo en su mirada, la paciencia depredadora que le recordaba incómodamente al propio Shadow. Este hombre era peligroso en formas que iban más allá de la simple violencia. Era inteligente, experimentado y lo suficientemente desesperado como para irrumpir en una casa aislada. Esa combinación lo hacía más impredecible que cualquier animal salvaje. Mis padres estudiaban el comportamiento de la fauna silvestre, dijo con cautela. Concretamente, la reintegración de los depredadores alfa en los ecosistemas establecidos. Pasaron 15 años documentando cómo los lobos, los osos y los pumas se adaptaban a la invasión humana de su territorio. ¿Y ganaron mucho dinero con esta investigación?, preguntó Marcus. Emma se encogió de hombros. Obtuvieron subvenciones, financiación del gobierno y a veces de grupos conservacionistas privados. Lo suficiente para mantener esta estación de investigación y financiar su trabajo de campo. Pero no estamos hablando de millones de dólares, más bien lo suficiente para mantenernos cómodos mientras seguimos con la investigación. Jake se movió con impaciencia. Este es Marcus. Nuestro hombre dijo que aquí había mucho dinero. Pagos de seguros, herencias familiares, todo eso. Quizás tu informante se equivocó, dijo Emma. O quizás mintió. La expresión de Marcus se ensombreció. Billy Chen no me miente. No si quiere seguir respirando. El nombre no le decía nada a Emma, pero lo archivó. Billy Chen, fuera quien fuera, había proporcionado la información que había llevado a esos hombres hasta su puerta. Alguien tendría que responder por eso si ella sobrevivía a la noche. Mira a tu alrededor, continuó Emma, señalando los muebles rústicos pero modestos. ¿Te parece que esta es la casa de unos millonarios? Mis padres conducían una camioneta de 15 años y compraban su ropa en la tienda outlet de Kalispell. Lo más caro de esta casa es probablemente el microscopio de mi padre. Shadow se había relajado un poco, pero su atención seguía centrada en los dos hombres. Emma podía sentir su disposición a través de su vínculo. No era una conexión psíquica, nada sobrenatural, sino el tipo de comunicación que se desarrolla entre un depredador y su manada tras años de confianza absoluta. Él seguiría sus indicaciones,
pero estaba preparado para la violencia si fuera necesario. Marcus se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Ubicación remota, sin vecinos en kilómetros a la redonda. Líneas telefónicas cortadas, sin electricidad. Entiendes la situación en la que te encuentras, ¿verdad? Entiendo que estás invadiendo propiedad privada y amenazando a un menor, respondió Emma. También entiendo que te vas a ir con las manos vacías a menos que encuentres algo que no existe. Jake se rió con amargura. Estás muy segura para ser alguien cuya vida depende de mantener tranquilo a ese animal. Shadow no necesita mantenerse tranquilo, dijo Emma en voz baja. Solo necesita mantenerse inteligente, y es muy, muy inteligente. Como para enfatizar su argumento, Shadow se movió con determinación a una posición que le permitía ver claramente a ambos hombres mientras mantenía a Emma detrás de él. Era una posición táctica que denotaba una inteligencia mucho más allá del simple instinto animal. Marcus notó el movimiento y asintió con aprecio. Impresionante. ¿Cuánto tiempo lo tienes? 3 años, respondió Emma, sin ver ningún inconveniente en decir la verdad. Lo encontré herido cuando era solo un cachorro. Mis padres me ayudaron a cuidarlo hasta que se recuperó. ¿Y las autoridades saben de él? Emma dudó. Era un terreno peligroso. Está registrado como híbrido de perro y lobo. Es perfectamente legal en Montana con los permisos adecuados. No era del todo cierto. Los permisos eran complejos y el porcentaje de lobo de Shadow era superior al permitido por la mayoría de las normativas locales, pero era lo suficientemente cercano a la verdad como para resultar creíble. Aún así, Marcus reflexionó. Imagino que hay gente que pagaría mucho por un animal así. Coleccionistas, zoológicos privados, centros de investigación. Podría ser más valioso que el dinero que dejaron tus padres. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Emma sintió un nudo en el estómago. Estos hombres no estaban allí solo por el dinero. Eran adaptables, dispuestos a llevarse cualquier cosa que tuviera valor. Y para ciertas personas, Shadow sería realmente invaluable. No sobreviviría al cautiverio, dijo ella con firmeza. Los animales como Shadow se vinculan con una persona, una familia. Si lo sacas de su entorno, de mí, morirá de estrés o se volverá realmente peligroso. Quizás, admitió Marcus, o quizás solo necesite el entrenamiento adecuado. La crueldad casual en su voz hizo que Emma apretara los puños. Había oído historias sobre lo que les sucedía a los lobos y los perros lobos que acababan en colecciones privadas, confinados constantemente, con un contacto humano mínimo, y que acababan enloqueciendo por el aislamiento y el aburrimiento. La idea de que Shadow sufriera ese destino era insoportable. Hay otra opción, dijo ella, con voz cuidadosamente neutra. Podrías marcharte, irte ahora mismo y nadie saldrá herido. Nadie llamará a la policía. Tú sigues tu camino y nosotros el nuestro. Jake resopló. Claro. Y confiar en que no llamarás a la policía en cuanto nos perdamos de vista. ¿Con qué teléfono? Emma señaló el teléfono fijo averiado. Y mi móvil no funciona aquí. Para cuando pudiera contactar con alguien, ya te habrías ido. Marcus la estaba estudiando de nuevo, y Emma podía ver que estaba sopesando las opciones. Ella aprovechó su ventaja. Mira, viniste aquí esperando ganar dinero fácil de una familia rica. En cambio, te encontraste con una adolescente sin un duro y un animal peligroso. Reduce tus pérdidas. Hay muchos otros objetivos que no se defenderán. Tiene razón, dijo Jake, aunque parecía reacio a admitirlo. Esto se está convirtiendo en más problemas de los que vale la pena. Pero Marcus negó con la cabeza. No podemos irnos con las manos vacías. Billy Chen me debe mucho por esta mala información, pero eso no resuelve nuestro problema inmediato. Vinimos aquí porque necesitábamos dinero y no nos iremos sin él. Se volvió hacia Emma. Así que esto es lo que va a pasar. Nos vas a enseñar todos los escondites de esta casa. Cada tabla suelta del suelo, cada panel falso, cada lugar donde tus padres pudieran haber escondido dinero para emergencias u objetos de valor, porque te garantizo que no pusieron todo su dinero en el banco. La gente que vive tan lejos de la civilización siempre tiene algunos recursos a mano. A Emma se le encogió el corazón porque sabía que tenía razón.
Había un compartimento secreto detrás de una de las estanterías del estudio de su padre. No era exactamente una caja fuerte, sino un espacio seguro donde sus padres guardaban documentos importantes, algo de dinero para emergencias y las joyas de su madre. No era suficiente para satisfacer las expectativas de esos hombres, pero sí para convertirlos en peligrosos si lo descubrían. Podía seguir mintiendo, alegar ignorancia, pero Marcus tenía demasiada experiencia como para engañarlo indefinidamente. Al final, amenazaría directamente a Shadow y entonces ella no tendría más remedio que cooperar. Está bien, dijo finalmente, pero si os enseño lo que queréis ver, os iréis inmediatamente después. No me haréis daño, ni a mí ni a Shadow. Marcus sonrió, pero no había calidez en ella. Eso depende de lo que nos enseñes, ¿no? Comenzaron de nuevo su búsqueda, esta vez con Emma señalando a regañadientes los pocos lugares donde sus padres habían escondido objetos de valor. Una lata de café detrás del calentador de agua que contenía $300 en efectivo para emergencias. Una pequeña caja en la cómoda de su madre con algunas joyas modestas, nada caro, pero piezas con valor sentimental que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Jake se frustraba cada vez más con cada descubrimiento decepcionante. Esto es una miseria. ¿Dónde está el dinero de verdad? No hay dinero de verdad, insistió Emma. Esto es todo. Esto es todo lo de valor que hay en la casa. Pero incluso mientras lo decía, sabía que había un lugar más que inevitablemente descubrirían. El estudio de su padre no solo contenía libros y material de investigación, sino también el compartimento secreto donde se guardaban los documentos más importantes de la familia. Certificados de nacimiento, pólizas de seguro, los testamentos de sus padres y sí, unos $100,000 en efectivo destinados a cubrir emergencias hasta que su abuelo regresara. $100,000 no era la fortuna que estos hombres esperaban, pero era suficiente para hacerles sentir que el viaje no había sido completamente en vano. También era todo el dinero que Emma tenía en el mundo. Shadow se había mantenido cerca durante toda la nueva búsqueda, con la atención constantemente dividida entre los dos hombres y las distintas salidas de cada habitación. Emma podía sentir su creciente inquietud. Él entendía que prolongar este encuentro aumentaba el peligro para ambos, pero también parecía reconocer que precipitarse hacia la confrontación podría tener consecuencias aún peores. Se acercaban al estudio de su padre, la última habitación que no habían registrado a fondo. Emma sintió el peso del inevitable descubrimiento apoderándose de ella. Una vez que estos hombres encontraran el compartimento secreto y su contenido, tendrían lo que habían venido a buscar, pero realmente la dejarían ilesa. Se arriesgarían a que ella llamara a las autoridades una vez que se hubieran ido. Empezaba a comprender que este encuentro solo podía terminar de dos maneras. O bien estos hombres la dejarían viva para que pudiera identificarlos más tarde, o bien se asegurarían de que nunca tuviera la oportunidad de hablar con nadie sobre lo ocurrido esa noche. La puerta del estudio estaba abierta delante de ellos, y Emma sabía que lo que sucediera a continuación determinaría si ella y Shadow sobrevivirían hasta el amanecer. El estudio se sentía diferente a las otras habitaciones, de alguna manera más pesado, saturado con años de la pasión intelectual de sus padres. Estanterías del suelo al techo cubrían 3 paredes repletas de revistas de investigación, guías de campo y textos académicos sobre el comportamiento de la vida silvestre. El escritorio de su padre estaba en el centro, todavía lleno de los papeles que había estado revisando antes de ese último vuelo fatal. A Emma se le hizo un nudo en la garganta al entrar en ese espacio que aún olía débilmente a tabaco de pipa y a té de jazmín de su madre. Marcus se movía por la habitación con eficiencia profesional, explorando las esquinas con el haz de su linterna y examinando la construcción de las paredes. Jake comenzó a sacar libros de las estanterías, sacudiéndolos para ver si se caía algo, y su frustración aumentaba con cada búsqueda infructuosa. «Cuidado», dijo Emma con brusquedad cuando Jake manipuló con rudeza una de las primeras ediciones de las guías de campo de su madre. «Esos libros valen más que cualquier otra cosa que encuentres aquí». «Sí», Jake se burló. «¿Cuánto para el coleccionista adecuado?»
Esa guía de Peterson probablemente vale $800. Las láminas de Audubon de ese portafolio valen varios miles. Marcus levantó la cabeza con interés. ¿Varios miles por dibujos de pájaros? Emma asintió, dándose cuenta de que tal vez acababa de ganarse un margen de negociación. Las láminas originales de Audubon son increíblemente valiosas. Mi madre las coleccionó durante más de 20 años, siempre soñando con tener suficientes para donarlas al Smithsonian. Jake ya estaba rebuscando en la carpeta de cuero, y su brusquedad hizo que Emma se sintiera incómoda. Estos dibujos antiguos parecen sacados de un libro infantil. Son litografías coloreadas a mano de la década de 1840, explicó Emma, observando cómo sostenía por las esquinas una valiosa lámina de una garza azul. El que estás tocando probablemente valga $1,500 en buen estado, que es lo que valía hasta que le has dejado tus huellas dactilares por todas partes. Marcus estudió los grabados con creciente interés. A diferencia de Jake, parecía comprender que el valor podía adoptar muchas formas: portátiles, valiosos, difíciles de rastrear. En realidad, podrían ser mejores que el dinero en efectivo. También son el legado de mi madre, dijo Emma en voz baja. Pasó décadas coleccionándolos. Iban a financiar mi educación universitaria. Iban a, respondió Marcus sin compasión. Volvió a examinar la estructura de la habitación, pasando las manos por los paneles de la pared detrás de las estanterías. Shadow se había colocado cerca de la puerta, bloqueando eficazmente la única salida y manteniendo la línea de visión hacia ambos hombres. Su comportamiento se había vuelto cada vez más tenso a medida que se prolongaba el registro, y Emma podía ver cómo el estrés se acumulaba en la rigidez de sus hombros y en el constante movimiento de sus orejas, que seguían cada sonido. Marcus se detuvo ante la estantería que contenía los volúmenes más preciados de sus padres, primeras ediciones de Aldo Leopold, Rachel Carson, Owen y Jane Goodall. Sus dedos recorrieron el borde de una sección y a Emma se le encogió el corazón al ver cómo descubría lo que su padre había esperado que permaneciera oculto para siempre. Vaya, vaya, murmuró Marcus, presionando una pieza aparentemente inocente del revestimiento. ¿Qué tenemos aquí? El panel oculto se abrió con un suave clic, revelando un hueco del tamaño de una caja de zapatos. En su interior, claramente visibles a la luz de su linterna, había pilas ordenadas de documentos, una pequeña caja de madera y varios fajos de billetes sujetos con gomas elásticas. Jake gritó de alegría. Por fin sabía que estos investigadores tenían dinero escondido en algún lugar. Emma observó impotente cómo Marcus comenzaba a sacar objetos del compartimento. Primero los documentos, pólizas de seguro, certificados de nacimiento, los testamentos de sus padres y la escritura de la propiedad. Luego, la caja de madera, que Emma sabía que contenía el anillo de compromiso de su abuela, el collar de perlas de su madre y algunas otras joyas de la familia. No eran caras, pero eran irreemplazables. Por último, el dinero en efectivo. $540 en billetes de diferentes denominaciones, agrupados en fajos de 500 con gomas elásticas. Toda la red de seguridad de Emma, cuidadosamente ahorrada por sus padres para emergencias como esta. Ahora sí que estamos hablando, dijo Jake extendiendo la mano hacia el dinero. Marcus le agarró la muñeca. Todavía no. Veamos qué más puede estar escondiendo nuestra joven amiga. Se volvió hacia Emma con una expresión de fría satisfacción. Me mentiste. Dijiste que no había dinero. Dije que no había una fortuna, corrigió Emma. Son $5,000. No son precisamente los millones que prometió tu informante. $5,000 es mejor que nada, respondió Marcus. Pero me pregunto en qué otras cosas no has sido del todo sincera. Empezó a examinar los documentos, pasando el haz de luz de su linterna por los membretes oficiales y el lenguaje jurídico. Emma observó cómo cambiaba su expresión mientras leía. La satisfacción da paso a la confusión. Póliza de seguro de vida, murmuró. Y pagadera, además. Levantó la vista hacia Emma. ¿Dónde está el pago al beneficiario? Esta póliza vale $200,000. Emma sintió un nudo en el estómago. Esperaba que él no entendiera el papeleo,
Pero Marcus era claramente más inteligente de lo que ella pensaba. El dinero del seguro se depositó en un fideicomiso, explicó a regañadientes. No puedo acceder a él hasta que cumpla 21 años y solo para fines específicos. Matrícula universitaria, gastos médicos, mantenimiento de la propiedad. ¿Quién controla el fideicomiso? Mi abuelo, y después de él, el abogado de la familia en Missoula. Marcus dejó los papeles a un lado y abrió el joyero de madera. El contenido era modesto, pero estaba claramente bien cuidado. Unos cuantos anillos, un collar de perlas, algunos broches antiguos que habían pertenecido a la bisabuela de Emma. Joyas antiguas, pensó. Podrían valer algo para el comprador adecuado. Son reliquias familiares, protestó Emma, cuya compostura finalmente comenzó a resquebrajarse. El anillo de compromiso de mi abuela, las perlas de mi madre. No puedes simplemente, puedo hacer lo que quiera. Marcus la interrumpió. Pareces olvidar que no estás en posición de negociar. Shadow percibió el cambio en el estado emocional de Emma y se acercó, presionando su enorme cuerpo contra la pierna de ella en un gesto de consuelo y apoyo. El contacto la ayudó a estabilizarse, pero también llamó la atención de Jake. ¿Sabes qué?, dijo Jake con un tono desagradable en la voz. Estoy harto de fingir que esa cosa no es una amenaza. Quizá deberíamos ocuparnos de ella antes de que decida ponerse agresiva. Tócalo y te arrepentirás, dijo Emma, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Jake se rió. ¿Vas a detenerme? ¿Tú y qué ejército, niñita? No necesito un ejército, dijo Marcus pensativo, estudiando la interacción entre Emma y Shadow. Tiene algo mejor. Dime, Emma, ¿cuál es exactamente el entrenamiento de ese animal? Porque todo lo que he observado me dice que no es solo una mascota. Emma permaneció en silencio, reconociendo la trampa en su pregunta. Cualquier respuesta revelaría la falta de entrenamiento formal de Shadow, haciéndolo parecer impredecible y peligroso, o sus capacidades especializadas, lo que podría hacer que Marcus lo viera como aún más valioso. El fuerte silencio. Marcus se encogió de hombros. Bien, pero esto es lo que pienso. Creo que tus padres no solo estudiaron a los lobos, criaron uno, probablemente de forma ilegal, sin duda peligrosa. Y creo que has estado viviendo aquí con un arma que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Guardó el dinero en el bolsillo y cerró el joyero. Jake, guarda esas huellas, manéjelas con cuidado. Si realmente valen lo que ella dice, no queremos dañar nuestra mercancía. Me estás robando toda mi herencia, dijo Emma, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Ese dinero estaba destinado a mantenerme con vida hasta que mi abuelo regresara. Esas joyas son todo lo que me queda de mi familia. Deberías haber pensado en eso antes de mentirnos, respondió Marcus. Además, considéralo una lección de vida. El mundo no es justo y a veces a las personas buenas les suceden cosas malas. Tus padres aprendieron esa lección cuando se estrelló su avión. Ahora te tocará a ti. La crueldad casual de sus palabras golpeó a Emma como un golpe físico. No se trataba solo de un robo. Era una tortura psicológica deliberada, diseñada para quebrantar su espíritu y asegurarse su obediencia. Sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho, ardiente y peligrosa. Shadow también la sintió. Su rugido volvió, ahora más profundo, vibrando a través del suelo. Sus ojos azul hielo se fijaron en Marcus con intensidad depredadora. Y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Emma vio un destello de miedo genuino en el rostro del hombre mayor. Ya es suficiente, dijo Marcus, moviendo la mano hacia su arma. Llámalo. No está atacando a nadie, respondió Emma, aunque podía sentir que Shadow estaba a punto de estallar en violencia. Solo está respondiendo a la atmósfera emocional de la habitación. Los lobos son muy sensibles al estrés y la agresión. Entonces te sugiero que alivies la tensión de la situación, dijo Marcus. Porque si ese animal hace un solo movimiento agresivo, Jake lo matará, y entonces tendremos una conversación muy diferente sobre tu futuro. Emma entendió la amenaza implícita. Sin Shadow estaría completamente indefensa ante esos dos hombres. Podrían hacerle lo que quisieran, quitarle lo que quisieran y dejarla viva o muerta.
dependiendo totalmente de sus caprichos. Pero también entendió algo que Marcus no entendió. Shadow no era solo su protector, era su familia. El vínculo entre ellos era más profundo que el entrenamiento o la obediencia. Era lealtad de manada forjada a través de 3 años de confianza absoluta y dependencia mutua. Si estos hombres lastimaban a Shadow, Emma encontraría la manera de hacerles pagar por ello. Puede que tuviera 17 años y fuera físicamente inferior, pero había aprendido habilidades de supervivencia de los mejores maestros del mundo, la propia naturaleza salvaje y los depredadores alfa que la dominaban. El enfrentamiento se tensó como un alambre. 4 seres enzarzados en una danza de dominio y sumisión, depredador y presa. Afuera, el viento de Montana aullaba entre los pinos, trayendo consigo la promesa de una tormenta que dificultaría aún más la huida. Y a lo lejos, apenas audible por encima del viento, se oyó el ruido del motor de un vehículo que subía con dificultad por la carretera de montaña. El sonido del motor que se acercaba rompió el tenso silencio como una cuchilla. Los 4 ocupantes del estudio se quedaron paralizados, girando la cabeza hacia las ventanas mientras los faros barrían los pinos del exterior. El corazón de Emma dio un salto de esperanza desesperada. Alguien venía. La ayuda estaba llegando. Pero la reacción de Marcus aplastó esa esperanza antes de que pudiera formarse por completo. Su rostro se oscureció con intención asesina mientras agarraba el brazo de Emma, tirando de ella hacia él mientras le presionaba la pistola contra la sien. «¿Quién es?», le susurró al oído. «¿Quién sabe que estás aquí sola?» «No lo sé», jadeó Emma, con la piel de gallina por el frío metal del cañón de la pistola. «Quizás mi abuelo ha vuelto antes del hospital. Quizás sea el sheriff Davidson haciendo una visita de control». Jake gruñó, acercándose a la ventana y mirando a través de las cortinas. «¿Has llamado a alguien? ¿Les has avisado de alguna manera?» «¿Con qué teléfono?», replicó Emma, con la voz tensa por el brazo que le presionaba la garganta. «Has cortado los cables fijos, ¿recuerdas? Y aquí arriba no hay cobertura móvil». Shadow había entrado en modo de alerta máxima al ver a Marcus agarrar a Emma. Su gruñido se convirtió en un rugido que llenó la habitación. Sus labios se retiraron para revelar unos dientes que parecían capaces de aplastar huesos. Todos los músculos de su poderoso cuerpo estaban tensos para atacar, solo frenados por años de disciplina y su absoluta confianza en el juicio de Emma. «Dile que se aparte», ladró Marcus, presionando el arma con más fuerza contra el cráneo de Emma. «Ahora mismo, o pintaré estas paredes con tu cerebro». «Shadow, espera», logró decir Emma, aunque la palabra le salió ahogada. El gruñido del perro lobo no disminuyó, pero mantuvo su posición. Todo su ser se centró en el hombre que amenazaba a la líder de su manada. El vehículo de fuera se acercaba, y ahora se oía claramente el motor por encima del viento. Jake volvió a mirar a través de las cortinas, con el rostro pálido por el pánico. «Es una camioneta vieja», informó. «No puedo ver quién la conduce, pero definitivamente vienen hacia aquí. Podría ser cualquiera», murmuró Marcus, su mente barajando posibilidades. «Un vecino que viene a ver qué es ese ruido. Un repartidor. Joder, podría ser un turista perdido. O podrían ser los policías», dijo Jake, con la voz cada vez más histérica. «¿Y si ella los llamó de alguna manera? ¿Y si todo esto es una trampa?» Emma sintió cómo Marcus la agarraba con más fuerza a medida que su desesperación aumentaba. Los hombres desesperados tomaban decisiones estúpidas. Y las decisiones estúpidas en una situación con rehenes solían significar la muerte de personas. Tenía que calmar la situación antes de que el pánico lo llevara a apretar el gatillo. «Mira», dijo con toda la calma que pudo, con una pistola apuntándole a la cabeza. «Si tuviera alguna forma de pedir ayuda, ¿no crees que lo habría hecho hace horas? Quien quiera que sea, no está aquí por nada que yo haya hecho». El motor del camión se hizo más ruidoso y luego comenzó a reducir la velocidad al acercarse a la cabaña. A través de la ventana del estudio, podían ver los faros barriendo el jardín delantero, iluminando los muebles de exterior que sus padres habían construido a mano y los comederos para pájaros que aún atraían a los carboneros y los pájaros carpinteros cada mañana. «Se están deteniendo»,
susurró Jake, con la voz tensa por el miedo. La respiración de Marcus se había vuelto superficial y rápida junto al oído de Emma. Ella podía sentir el sudor de su palma que le agarraba el hombro y oler el aroma acre de la adrenalina y la desesperación. Estaba perdiendo el control, y cuando hombres como Marcus perdían el control, la violencia era inevitable. Afuera, se cerró de golpe la puerta de una camioneta. Se oyeron pasos crujiendo sobre la grava del camino de entrada, lentos y deliberados. Luego se oyó una voz, gastada y familiar, que gritaba en la noche. Emma, ¿estás ahí, cariño? Vi que no había electricidad y quería asegurarme de que estuvieras bien. El corazón de Emma casi se detuvo. Esa voz pertenecía a Walt Patterson, su vecino más cercano y una de las pocas personas que sabía que vivía sola. Walt tenía 73 años, artritis y estaba completamente desprevenido para lo que se le venía encima. «Es amigo tuyo», susurró Marcus, con un tono que dejaba claro que la vida de Walt pendía ahora de un hilo, igual que la de Emma. «Solo es un vecino», susurró Emma. «Un anciano que viene a ver cómo estoy de vez en cuando. No sabe nada. No es una amenaza para ti». «Ahora todo el mundo es una amenaza», respondió Marcus con severidad. Los pasos de Walt se alejaron del porche delantero. Podían oír cómo probaba la puerta, veía que estaba cerrada y llamaba con creciente preocupación. «Emma, tu camioneta está aquí, pero la casa está a oscuras. ¿Estás herida? ¿Llamo al sheriff Davidson?» Jake miró a Marcus con ojos desorbitados. «Tenemos que salir de aquí. Si ese anciano llama a la policía...» «Cállate y déjame pensar», espetó Marcus. Pero no había tiempo para pensar. Los golpes de Walt se hicieron más insistentes y podían oírlo moverse por el porche, probablemente buscando otra forma de entrar o comprobando las ventanas en busca de señales de que algo pudiera estar mal. Fue entonces cuando Shadow tomó su decisión. El enorme perro lobo había estado observando la interacción con inteligencia depredadora, leyendo el lenguaje corporal y los niveles de tensión de todos los presentes en la habitación. Entendía la dinámica de la manada mejor que la mayoría de los humanos entendían la política, y reconoció que la situación actual era insostenible. Alguien iba a morir a menos que algo cambiara, y el líder de su manada estaba en peligro mortal inmediato. Sin más aviso que una inhalación apenas audible, Shadow se lanzó a través de la habitación. No atacó a Marcus directamente. Eso habría supuesto el riesgo de que Emma resultara herida en la lucha. En cambio, con la precisión calculadora de un depredador alfa, se dirigió a Jake, que estaba más cerca de la ventana con su arma desenfundada, pero sin apuntar directamente a Emma. 55 kilos de músculos y huesos golpearon a Jake en el pecho, empujándolo hacia atrás contra la estantería con una fuerza capaz de romper huesos. Los libros cayeron en cascada a su alrededor mientras Jake gritaba, un sonido de puro terror que atravesó la noche como una sirena. Su pistola salió volando, rebotando por el suelo de madera hasta desaparecer debajo del escritorio del padre de Emma. El ataque duró tal vez 3 segundos, pero esos 3 segundos lo cambiaron todo. Marcus se giró hacia el ruido, apartando su pistola de la cabeza de Emma por un instante, lo suficiente para que ella se lanzara hacia un lado, liberándose de su agarre y tirándose al suelo. «¡Shadow, para!», gritó mientras rodaba lejos de las manos de Marcus. El perro lobo soltó a Jake inmediatamente, respondiendo a su orden con la disciplina que le habían inculcado desde que era un cachorro. Pero el daño ya estaba hecho. Jake yacía desplomado contra los libros caídos, con el brazo izquierdo torcido en un ángulo antinatural y sangre brotando de profundos cortes donde las garras de Shadow se habían clavado en su pecho y hombro. Marcus apuntó con su pistola entre Emma y Shadow, con el rostro desencajado por la rabia y la desesperación. «Pequeño, has entrenado a ese monstruo para que ataque cuando se lo ordenas». «No», jadeó Emma desde donde yacía en el suelo. «Me estaba protegiendo. Me apuntabas con una pistola a la cabeza». Afuera, la voz de Walt había pasado de la preocupación a la alarma. «Emma, he oído gritos. Voy a llamar al sheriff ahora mismo». El sonido de Walt manipulando torpemente su teléfono móvil se oía a través de las finas paredes de la cabaña.
y Emma sabía que Marcus también podía oírlo. El rostro del anciano se había puesto completamente pálido, y sus ojos se movían rápidamente entre Jake, que sangraba, la sombra que gruñía y las ventanas, donde se veía la silueta de Walt en el porche. «Esto es una mierda», gimió Jake desde el suelo. La sangre empapaba su camisa y su brazo roto colgaba inútil a su lado. «Tenemos que irnos, Marcus. Tenemos que irnos ahora mismo». Pero Marcus no la escuchaba. Algo se había roto en él cuando Shadow atacó. El último hilo de racionalidad o autocontrol. Emma podía verlo en sus ojos. La mirada de un hombre que había cruzado una línea que no podía volver atrás, que lo había perdido todo y ahora no tenía nada que perder. Levantó su arma y Emma supo con total claridad que tenía la intención de matarla a ella, a Shadow y probablemente también a Walt. 3 asesinatos para encubrir un robo que había salido mal. 3 vidas acabadas porque Billy Chen le había dado información errónea sobre el pago del seguro. «Marcus, no», dijo ella tratando de mantener la voz firme. «No tiene por qué ser así. Aún puedes marcharte». «No», respondió Marcus, con una voz inquietantemente tranquila. «Realmente no puedo». Afuera, podían oír la voz aterrada de Walt hablando con el operador del 911, informando de gritos y posible violencia en la cabaña de Hartwell. La ayuda estaba en camino, pero Emma sabía que no llegaría a tiempo. Shadow se agachó entre Emma y Marcus, con cada línea de su cuerpo irradiando intenciones letales. Sus ojos azul hielo nunca dejaron de mirar el arma en la mano de Marcus, y Emma se dio cuenta de que su querido compañero se estaba preparando para sacrificarse para salvarle la vida. Los 3, la chica, el perro lobo y el criminal desesperado, se enfrentaron en las ruinas del estudio de su padre, mientras un anciano fuera intentaba frenéticamente salvarlos a todos. El tiempo se alargó como un caramelo en los momentos previos a que Marcus apretara el gatillo. Emma podía ver cómo su dedo comenzaba a apretar. Podía ver el cálculo en sus ojos mientras elegía entre apuntar primero a ella o a Shadow. La matemática del asesinato, fría y precisa. Pero en ese instante, cristalino antes de que estallara la violencia, ocurrió algo inesperado. Walt Patterson, de 73 años y artrítico, derribó la puerta principal con una fuerza que sacudió toda la cabaña. «¡Emma!», gritó con voz atronadora, haciendo gala de los 30 años de entrenamiento militar que la mayoría de la gente había olvidado que poseía. «¿Dónde estás, chica?». Marcus dudó, con la atención dividida entre las amenazas inmediatas en la habitación y esta nueva variable que trastocaba sus cuidados planes. Esa vacilación le costó todo. Shadow no dudó. Con la atención de Marcus dividida y su arma ya sin apuntar directamente a Emma, el perro lobo vio su oportunidad y la aprovechó con precisión depredadora. No se lanzó contra el cuerpo de Marcus, sino contra su mano armada, cerrando las mandíbulas alrededor de la muñeca con suficiente fuerza como para romperle el hueso. Marcus gritó mientras la pistola salía volando, su dedo apretando el gatillo por reflejo y disparando un tiro descontrolado al techo. El yeso llovió mientras él caía hacia atrás. El peso de Shadow lo empujó al suelo mientras esas poderosas mandíbulas mantenían su agarre sobre su muñeca. «¡Shadow, suéltalo!», gritó Emma, poniéndose en pie a toda prisa. El perro lobo lo soltó inmediatamente y retrocedió, con sangre en el hocico, pero con los ojos tranquilos y controlados. Había hecho exactamente lo necesario, ni más ni menos. Marcus yacía en el suelo, agarrándose la muñeca destrozada, con lágrimas de dolor y rabia corriendo por su rostro. Walt apareció en la puerta y Emma se sorprendió al verlo sosteniendo una antigua escopeta de doble cañón con las manos firmes de alguien que sabía exactamente cómo usarla. «Vaya, qué sorpresa», dijo Walt, observando la escena que tenía ante sí. «Emma, ¿estás bien, cariño?» «Estoy bien», logró decir Emma, aunque su voz temblaba por el impacto tardío. «Walt, ¿cómo has...?» «20 años en los Marines no desaparecen solo porque te hagas mayor», respondió Walt con severidad. «Cuando oí ese grito y vi tu casa a oscuras, supe que algo iba mal». Mantuvo la escopeta apuntando a Marcus mientras miraba al herido Jake. «Lo he comunicado al Sheriff Davidson.
Estará aquí en 20 minutos con refuerzos. Marcus intentó incorporarse, con el rostro gris por el dolor y la pérdida de sangre. No lo entiendes, jadeó. Esa cosa es un lobo, un maldito lobo salvaje que vive en esta casa. Ella ha estado mintiendo a todo el mundo. El rostro curtido de Walt no cambió de expresión. Hijo, conozco a Shadow desde que Emma lo encontró cuando era un cachorro. La mitad del condado lo sabe. También sabemos que nunca ha hecho daño a nadie que no lo mereciera. Nos atacó. Jake gimió desde su posición contra la estantería, sin que nadie lo provocara. Solo estábamos Solo estabais entrando en la casa de una adolescente en mitad de la noche. Walt lo interrumpió con armas. Después de cortar la electricidad y las líneas telefónicas, no insultes mi inteligencia afirmando que eres una víctima. Emma se acercó a Shadow y le pasó las manos por encima para comprobar si tenía heridas. Él se inclinó hacia ella, y ella pudo sentir cómo la tensión abandonaba poco a poco sus músculos al pasar el peligro inmediato. Pero sabía que sus problemas estaban lejos de haber terminado. Walt, dijo en voz baja, cuando llegue el sheriff, querrán llevarse a Shadow. Este es exactamente el tipo de incidente que les dará motivos para destruirlo. Walt asintió con severidad. He estado pensando en eso desde que lo denuncié. Emma, hay algo que debes saber sobre esta noche, sobre por qué estos hombres han venido aquí. Mantuvo la escopeta apuntando a Marcus, pero se dirigió directamente a Emma. Hice algunas preguntas después de escuchar la llamada al 911. Parece que Billy Chen ha estado hablando de la supuesta riqueza de tu familia, contando a cualquiera que quisiera escucharle sobre los pagos del seguro y el dinero escondido. Estos chicos no eran los únicos interesados. Emma sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres decir que podría haber otros? Podría ser, lo que significa que, aunque pasemos esta noche, puede que ya no estés a salvo aquí. Marcus se rió amargamente desde el suelo. ¿Crees que esto termina con nosotros? Billy le debe dinero a gente muy mala. Seguirán viniendo hasta que encuentren lo que buscan o hasta que se convenzan de que aquí no hay nada que encontrar. Entonces nos aseguraremos de que se convenzan, dijo Walt con firmeza. Emma, sé que esta es la casa de tu familia, pero quizá debas considerar otras opciones, al menos hasta que esto pase. El sonido de las sirenas comenzó a resonar en el valle de la montaña, cada vez más fuerte. Emma sintió una mezcla de alivio y temor. La ayuda estaba llegando, pero también lo estaba el momento de la verdad. Todo cambiaría después de esta noche. La sombra se apretó contra su pierna y ella hundió los dedos en su espeso pelaje. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Pero al mirar a su alrededor, el estudio destrozado de su padre, los libros esparcidos por todas partes, la sangre en el suelo, las preciadas pertenencias de su familia robadas o dañadas, comprendió que su antigua vida estaba llegando a su fin. Hay algo más, dijo Walt, ahora con voz más suave. Tu abuelo me llamó ayer. Su tratamiento ha ido mejor de lo esperado. Mañana le darán el alta. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Va a volver a casa. Sí. Y cuando llegue, se enterará de todo esto. De Shadow, del robo, de que vive sola aquí arriba. La expresión de Walt era amable pero seria. Quizá era el momento de tener algunas conversaciones sinceras sobre el futuro. Las sirenas estaban muy cerca ahora, y podían ver las luces rojas y azules que comenzaban a parpadear entre los árboles. Marcus había perdido el conocimiento por la pérdida de sangre y el dolor, mientras Jake seguía gimiendo suavemente por sus heridas. Emma, dijo Walt con urgencia, cuando llegue el sheriff Davidson, cuéntale exactamente lo que pasó. No intentes proteger a nadie ni minimizar nada. Estos hombres irrumpieron en tu casa y amenazaron tu vida. Shadow te defendió, nada más y nada menos. Pero las regulaciones del condado me permiten preocuparme por las regulaciones. Walt la interrumpió. Tengo cierta influencia en esta comunidad y hay formas de manejar situaciones como esta. Lo importante es que tú y Shadow sobreviváis a esta noche y a lo que venga después. El primer coche patrulla dobló la curva del camino de entrada.
y sus faros inundaron la cabaña con una luz blanca y deslumbrante. Emma respiró hondo y enderezó los hombros. Tenía 17 años, era huérfana y vivía sola en el bosque con un perro lobo que la mayoría de la gente consideraba peligroso. La habían robado, amenazado y traumatizado, pero estaba viva. Shadow estaba vivo, y de alguna manera, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Mientras las botas del sheriff Davidson resonaban en el porche delantero, Emma se hizo una promesa. Pasara lo que pasara a continuación, investigaciones, audiencias, retos burocráticos, no dejaría que la separaran de Shadow. Él le había salvado la vida esa noche, pero más que eso, era su familia, la última conexión con sus padres y la vida que habían construido juntos en ese remoto santuario en las montañas. La puerta se abrió y el sheriff Davidson entró en el caos que había sido el estudio de su padre. Su expresión era sombría mientras observaba a los hombres heridos, la sangre y el enorme perro lobo que se mantenía protector junto a la adolescente. Bueno, Emma, dijo en voz baja, parece que tenemos aquí un buen lío. Sí, señor, respondió Emma, con voz firme a pesar de todo, pero no es lo que usted podría pensar. 3 meses después, Emma se encontraba en el mismo estudio donde su vida casi había terminado. Pero ahora todo era diferente. El agujero de bala en el techo había sido reparado y pintado. Nuevos libros llenaban las estanterías donde otros habían quedado dañados sin posibilidad de reparación. Y lo más importante, la habitación ya no parecía embrujada por la violencia. Había recuperado su identidad como lugar de aprendizaje y descubrimiento. El sheriff Davidson se sentó frente a ella en el escritorio restaurado. Pero no se trataba de un interrogatorio. Hoy le iba a dar una noticia que cambiaría su vida para siempre. La Junta del Condado había votado por unanimidad, dijo, deslizando un documento oficial sobre la superficie de madera pulida. Shadow había sido clasificado oficialmente como animal de compañía terapéutico en lugar de depredador salvaje. La designación conlleva condiciones estrictas, pero significa que puede quedarse con usted legalmente. A Emma le temblaban las manos mientras cogía el papeleo. Después de 3 meses de audiencias, evaluaciones y disputas burocráticas, casi había perdido la esperanza. La noche del allanamiento había desencadenado una cascada de investigaciones, control de animales, servicios de protección de menores, gestión de la vida silvestre, incluso el FBI, debido a la naturaleza interestatal de las actividades delictivas de Marcus. ¿Qué les hizo cambiar de opinión?, preguntó, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Varias cosas, respondió Davidson con una leve sonrisa. El testimonio de Walt Patterson tuvo un peso significativo. También lo tuvieron las declaraciones sobre el carácter de Shadow realizadas por el Dr. Martínez, de la Facultad de Veterinaria, y el profesor Williams, de la universidad. Pero sinceramente, lo que lo decidió fue el informe de la evaluación psicológica. Emma asintió con la cabeza, recordando las agotadoras semanas de evaluaciones que siguieron al ataque. Tanto ella como Shadow habían sido sometidos a una exhaustiva evaluación por parte de especialistas en comportamiento animal, psicólogos y especialistas en traumas. El proceso había sido agotador, pero aparentemente eficaz. La doctora Rebecca Santos presentó un caso convincente, continuó Davidson. Su informe documentaba la excepcional inteligencia emocional de Shadow, su falta de tendencias agresivas hacia los humanos, que no suponían una amenaza, y, lo más importante, el beneficio terapéutico que le proporcionaba a ella como superviviente de un trauma. La Junta no podía ignorar un testimonio profesional como ese. A través de la ventana, Emma podía ver a Shadow en el recinto recién ampliado que su abuelo había construido a su regreso del hospital. El espacio era 4 veces más grande que el corral original, con obstáculos naturales, un pequeño arroyo y espacio suficiente para que un perro lobo corriera y jugara. Shadow no estaba encarcelado allí. La puerta permanecía abierta la mayor parte del tiempo, pero proporcionaba un espacio seguro cuando los visitantes o los funcionarios necesitaban garantías sobre la seguridad pública. Hay más, añadió Davidson, con un tono más serio. Marcus Kellerman se declaró culpable de todos los cargos la semana pasada.
robo a mano armada, allanamiento de morada, agresión con arma mortal, amenazas criminales. Se enfrenta a una pena de entre 15 y 20 años en una prisión federal. Emma sintió una compleja mezcla de emociones al conocer la noticia. No podía negar cierta satisfacción al ver que se hacía justicia, pero también había aprendido lo suficiente sobre los antecedentes de Marcus como para sentir cierta simpatía por el hombre destrozado que la había aterrorizado aquella noche. ¿Y su trastorno de estrés postraumático?, preguntó ella. ¿Está recibiendo tratamiento? La expresión de Davidson se suavizó con aprobación. Estás haciendo las preguntas correctas, Emma. Sí, parte de su acuerdo de culpabilidad incluye tratamiento psicológico obligatorio. Su abogado presentó un caso convincente sobre cómo el trauma de combate no tratado contribuyó a su comportamiento delictivo. No excusa lo que hizo, pero podría ayudar a evitar que vuelva a hacer daño a alguien en el futuro. La puerta principal se abrió y Emma oyó los pasos familiares de su abuelo en el pasillo. Samuel Hartwell se movía más lentamente desde su operación de corazón, pero su espíritu seguía siendo tan fuerte como siempre. Apareció en la puerta con una bandeja con 3 tazas de café y su característica sonrisa amable. «Sheriff, me alegro de verle», dijo Samuel, dejando la bandeja. «Espero que traiga buenas noticias para Emma». «Las mejores», confirmó Davidson, levantando su taza en un brindis simulado. Shadow se queda y Emma puede continuar con su extraordinario trabajo. Durante los últimos 3 meses, mientras los abogados y los burócratas debatían el destino de Shadow, Emma había canalizado su energía en algo constructivo. Trabajando con el Dr. Santos en varias facultades de veterinaria, había desarrollado un programa en el que utilizaba a Shadow como animal de terapia para otros supervivientes de traumas. Los niños que habían sido atacados por perros encontraban consuelo en la presencia apacible de Shadow. Los veteranos que luchaban contra el trastorno de estrés postraumático conectaban con su energía tranquila y protectora. Incluso algunos agentes de la ley que sufrían estrés relacionado con el trabajo se habían beneficiado de la interacción con el extraordinario perro lobo. «Hablando de trabajo», dijo Samuel, acomodándose en su sillón favorito, «cuéntale al sheriff las noticias sobre la beca». Emma sintió que se le enrojecían las mejillas por la vergüenza y el orgullo. «Aún no es oficial. No seas modesta», la reprendió Samuel. «La Sheriff Emma ha sido aceptada en el programa de veterinaria de la Universidad Estatal de Colorado con una beca académica completa. Les impresionaron no solo sus calificaciones, sino también su experiencia real en el comportamiento animal y la respuesta al trauma». El rostro de Davidson se iluminó con auténtico placer. «Emma, eso es increíble. Tus padres estarían muy orgullosos». La mención de sus padres provocó el dolor familiar en el pecho de Emma, pero ya no era el dolor agudo del duelo reciente. El tiempo y la curación lo habían transformado en algo más manejable. Un recuerdo agridulce del amor y la pérdida que siempre formaría parte de su historia. «Hay otra buena noticia», dijo Samuel, buscando otro documento de aspecto oficial. La compañía de seguros finalmente resolvió la reclamación en disputa. Parece que nuestro abogado fue más persistente que su equipo legal. Emma levantó una ceja, sorprendida. La batalla con la aseguradora había estado en curso desde la muerte de sus padres, ya que la compañía inicialmente alegó que la decisión de su padre de volar en condiciones meteorológicas adversas invalidaba su póliza. Había sido una fuente de estrés constante e incertidumbre financiera. «¿Cuánto?», preguntó vacilante. «Lo suficiente para pagar la facultad de veterinaria sin la beca, aunque te quedarás con la beca de todos modos», respondió Samuel con satisfacción. «Lo suficiente para mantener adecuadamente esta propiedad como estación de investigación de la vida silvestre y lo suficiente para crear la Fundación James y Sarah Hartwell para la conservación de la vida silvestre». A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas al oír hablar de una fundación con el nombre de sus padres. Era más de lo que jamás había atrevido a esperar. «Pero aquí viene lo interesante», continuó Samuel. «La fundación ya ha recibido su primera donación importante de una fuente inesperada». «Marcus Kellerman», dijo Davidson en voz baja.
Antes de su sentencia, liquidó sus activos restantes y pidió a su abogado que organizara la donación. Quería hacer algo positivo con el dinero que había robado a otras víctimas a lo largo de los años. Emma se quedó sentada en silencio, atónita. El hombre que la había aterrorizado, que había estado a punto de destruir todo lo que ella amaba, había encontrado una forma de contribuir al legado de sus padres. Era un gesto de redención que ella nunca habría podido anticipar. Hay una carta, añadió Davidson, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Quería que la tuvieras. Con dedos temblorosos, Emma abrió el sobre y leyó la nota manuscrita que había dentro. Emma, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, y no te lo estoy pidiendo. Lo que te hice fue imperdonable, pero quería que supieras que conocerte a ti y a Shadow cambió algo en mí. Me enseñasteis lo que es la verdadera fuerza, no la que proviene de la violencia y la intimidación, sino la que proviene del amor y la lealtad, y de negarse a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Espero que el dinero te ayude a continuar con el trabajo de tus padres. El mundo necesita más gente como ellos y como tú, Marcus. Emma dobló la carta con cuidado y la dejó a un lado. Necesitaría tiempo para procesar las complejas emociones que le había despertado, pero por ahora se contentaba con sentarse con su abuelo y el sheriff Davidson, tomando café y haciendo planes para un futuro que por fin parecía brillante y lleno de posibilidades. Shadow apareció en la puerta abierta. Sus ojos azul hielo recorrieron la habitación antes de posarse en Emma con una devoción inequívoca. Ella le hizo un gesto y él se acercó para apoyar su enorme cabeza en su rodilla. «Sabes», dijo Davidson, observando la interacción con evidente afecto, «solía pensar que tener un perro lobo era lo más peligroso que una persona podía hacer. Ahora creo que separaros habría sido la verdadera tragedia». Afuera, la puesta de sol de Montana pintaba las montañas de tonos dorados y carmesí, y Emma sintió una profunda sensación de paz apoderarse de ella. Había sobrevivido a la pérdida, al trauma y a las batallas burocráticas. Tenía a su familia, tanto al abuelo que la quería como al leal compañero que lo había arriesgado todo para protegerla. Y lo más importante, había encontrado su propósito. El nombre Hartwell seguiría siendo sinónimo de conservación de la vida silvestre, investigación científica y los lazos inquebrantables entre los seres humanos y el mundo natural. Mientras el cálido peso de Shadow se acomodaba más cómodamente contra su pierna, Emma sonrió y comenzó a hacer planes para el día siguiente. A veces, los lazos más profundos de la vida no provienen de la sangre o el matrimonio, sino de la supervivencia compartida y la lealtad incondicional. La historia de Emma nos recuerda que la familia no siempre es aquella con la que nacemos. A veces es quien decide estar a nuestro lado cuando el mundo se vuelve oscuro. A los 17 años, enfrentándose sola a intrusos armados, descubrió lo que muchos de nosotros aprendemos demasiado tarde: que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión de proteger lo que más importa, incluso cuando el coste parece insoportable. La feroz devoción de Shadow por Emma refleja el tipo de lealtad que todos anhelamos. Alguien